Este 23 de enero se cumplen 6 décadas desde que se desarrolló uno de los acontecimientos de mayor relevancia en la historia política contemporánea de Venezuela, aquel que marcó el fin de una dictadura y el comienzo de un camino hacia la democracia. Atrás quedaba el gobierno de la tiranía. Con el respaldo de las fuerzas militares, los ciudadanos se unificaron para derrotar a ese poder dictatorial de Pérez Jiménez, teniendo como objetivo la búsqueda de un mejor porvenir. Marcos Evangelista Pérez Jiménez era tachirense, militar de carrera, formado en la Escuela Militar de Venezuela. Llegó al poder por primera vez cuando ganó las elecciones del año 1952 de forma fraudulenta, en sustitución de Germán Suárez Flamerich, desconociendo los resultados de unas elecciones mediante las cuales se escogían a los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente en unos comicios convocados por la Junta de Gobierno que derrocó al presidente Rómulo Gallegos. Estos comicios fueron ganados por el partido Unión Republicana Democrática, dirigido por Jovito Villalba, quien fue expulsado del país, y así el tirano asumió el cargo el 2 de diciembre de ese año de forma provisional, para posteriormente ser proclamado como presidente para el periodo 1953-1958. El gobierno de Pérez Jiménez se caracterizó por un marcado progreso económico y social, además del aumento de producción y precios del petróleo. Su administración se basaba en una ambiciosa política de infraestructura, la cual se pudo ejecutar a la perfección y dio como resultado obras públicas de gran envergadura. Luego, el 15 de diciembre de 1957, después de 5 años de terror para quienes se oponían al gobierno y justo cuando se aproximaba la fecha de vencimiento del mandato, como lo establecía la Carta Magna de esa época, se debían realizar las respectivas elecciones. Entonces, el dictador ordenó activar un plebiscito. Y así, en noviembre de ese año, Pérez Jiménez le comunica al Congreso su intención de no convocar a elecciones generales y en su lugar realizar un referéndum para decidir si continuaba en el poder durante 5 años más y de esta manera renovarse en el cargo para el periodo 1958-1963. Los resultados oficiales de este plebiscito indicaron que la población había aprobado por mayoría su permanencia en el poder, y esto desencadenó un descontento general que incluía a militares y a la población civil. Los partidos políticos conspiraban en la clandestinidad, lo que conllevó al escenario del 23 de enero. Hubieron unos manifiestos de los intelectuales. Los intelectuales firmaron unos manifiestos. Hubo la homilía del cardenal. Monseñor Arias. Señor Arias. Y bueno, los sindicatos cerraron filas, los diarios se paralizaron. En el marco de esta lucha por derrotar la dictadura, se dieron distintas acciones motivadas por la propia conciencia de los venezolanos. El 1 de enero de 1958 se registró un alzamiento militar en la ciudad de Maracay, el cual contó principalmente con el apoyo de la Fuerza Aérea, operación liderada por el comandante Hugo Trejo. Pero este intento fracasó, y así el gobierno neutralizó toda acción que atentara contra su autoridad. Sin embargo, esto permitió motivar a la ciudadanía y luego la Junta Patriótica, con los líderes Fabricio Ojeda y Guillermo García Ponce a la cabeza, convocó a una huelga de prensa que al día siguiente se transformó en huelga general, al tiempo que se incrementaba el número de apresados por la seguridad nacional. Desde el 10 de enero, los integrantes del gabinete de gobierno comenzaron a huir, y al verse perdido, quien por tanto tiempo sometió a un pueblo bajo el símbolo de una tiranía, era expulsado. Y de esta forma, la madrugada del 23 de enero de 1958, los venezolanos salieron a las calles a celebrar la libertad. La euforia era grande, multitudes enardecidas festejaban el acontecimiento, mientras Pérez Jiménez huía junto a su familia tras los pronunciamientos militares exigiendo su salida del poder. Se marchó hacia República Dominicana, recibiendo el apoyo del también dictador Rafael Leónidas Trujillo. La gente salió a las calles
Pero ya a esta hora, ya Pérez Jiménez, esta hora ya se había marchado, esta hora creo que había marchado. Es la que llevaba la vaca sagrada. Es que decían la vaca sagrada. Y se habla ahí de una historia de una maleta de dinero. Y, bueno, eso nunca se ha sabido cuál fue la gran realidad de lo que procedió, si eso es cierto o no es cierto. El dictador abordó la vaca sagrada, que era el sobrenombre del avión presidencial, y así culminaba un capítulo marcado por la tragedia y la transgresión hacia el pueblo venezolano. A partir de ese momento se formó una junta de gobierno cívico-militar, siendo Wolfgang Larrazábal su presidente e integrada por los coroneles Carlos Luis Araque, Pedro José Quevedo, Roberto Casanova y Abel Romero Villate, siendo sustituidos los dos últimos por tener filiación con la dictadura saliente. El cargo de secretario estaba bajo la responsabilidad de Edgar Sanabria. Los sustitutos de Casanova y Villate fueron el banquero Blas Lamberti y el empresario Eugenio Mendoza, representando esta circunstancia indudablemente una incomodidad para muchos líderes, por considerar que esta medida iba a favorecer a la burguesía, en detrimento de la población y de los genuinos líderes sociales y protagonistas del derrocamiento de Pérez Jiménez.